Reciban un cordial saludo alumnas y alumnos de segundo de secundaria y la bienvenida a una nueva sesión de Aprende en Casa 2. En esta ocasión corresponde a la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy el profesor Mario Jesús Gómez Neri. Esta vez desarrollaremos contenidos que son de relevancia para su vida diaria. La sesión de hoy se titula ¿Qué es la cultura incluyente e intercultural?, donde platicaremos sobre aspectos que les permitirán comprender los conceptos que trataremos y cómo se relacionan con su vida cotidiana. Antes de dar inicio, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, para cuidar su salud y, en la medida de lo posible, en estos meses eviten salir de casa. Tengan consigo su cuaderno u hojas, bolígrafo o lápiz. Si tienen discapacidad visual, tengan a la mano sus hojas Leyer, punzón y regleta. Procuren también tener a la mano su libro de texto de la asignatura para complementar la información que trataremos. En esta sesión se explicará qué es la cultura incluyente e intercultural, con la finalidad de que ustedes comprendan a qué se refiere y cómo se manifiesta en sus espacios de convivencia. Antes de dar inicio, pónganse cómodas y cómodos o ubíquense en un lugar donde puedan ver y escuchar la sesión. Recuerden tomar nota de los puntos que consideren importantes. En sus espacios de convivencia, como es la casa, la escuela, los espacios deportivos y recreativos, así como aquellos donde participan en actividades artísticas o culturales o de otra índole, interactúan con diversas personas que incluyen a niñas, niños, adolescentes, así como a personas adultas. Desde luego, ustedes como adolescentes tienden a convivir más con determinadas personas según el espacio en el que se encuentren y los motivos de la convivencia. Por ejemplo, en la familia interactúan con la mayoría de los integrantes, pero en otros lugares se relacionan más con sus amigas, amigos o con sus pares. Sin embargo, quiero invitarles a pensar si las interacciones que tienen con las personas en sus espacios de convivencia son incluyentes o no. Por ejemplo, si en un espacio deportivo se acerca una o un joven con alguna discapacidad, ¿entablan una convivencia con ella o él? Si en la escuela asisten compañeras o compañeros indígenas, ¿son incluidos? O al revés, si estudian en una escuela donde la mayoría de los estudiantes son indígenas y llegan alumnas o alumnos que no son de la comunidad, ¿qué sucede? También puede darse el caso de que interactúen con personas de otros países quienes, por diversas razones, llegaron al nuestro y sus hijas e hijos se han incorporado en algunas escuelas. Quizá puede ser en aquella donde alguna o alguno de ustedes estudia. ¿Cómo es el trato hacia ellas y ellos? Con base en las preguntas anteriores, pueden darse cuenta de que en sus espacios de convivencia, así como en sus entornos, prevalece la diversidad en cuanto a personas, grupos y culturas. Reconocer y apreciar la diversidad es una de las principales acciones para favorecer la inclusión y comprender qué implica la interculturalidad. A lo largo de la sesión, se comentarán diversas ideas para complementar las respuestas que hayan pensado a las preguntas que se plantearon, pero ahora considerando la cultura incluyente e intercultural. Para ir ahondando en el tema, quiero comentarles que, desafortunadamente, entre las personas prevalecen actitudes y comportamientos contrarios a la inclusión o al reconocimiento de la interculturalidad, tales como la discriminación y la exclusión. Esta situación se presenta en la sociedad mexicana en los diversos espacios de convivencia, comenzando por los más cercanos. A modo de ejemplo, les invito a observar y escuchar el siguiente fragmento audiovisual. Relaciónenlo con las preguntas mencionadas hace un momento y tomen nota al respecto. También hay otros grupos sociales que sufren estigmatizaciones debido a su género, edad, raza, religión, cultura, nivel económico, preferencia sexual e incluso hay quienes son discriminados por ser extranjeros. Los migrantes son un grupo vulnerable por situaciones de desigualdad entre ciudadanos nacionales y extranjeros ante las leyes. La legislación en conjunto se ha modificado y sigue haciéndolo para evitar que estas diferencias físicas, culturales y de cualquier otra índole impidan que las personas alcancen el cumplimiento de sus derechos.
Como apreciaron, las diferencias físicas, tener alguna discapacidad, el género, el nivel económico, las expresiones culturales, la edad, la religión, la nacionalidad, entre otros rasgos, se han tomado como pretexto para propiciar la discriminación, la intolerancia y la falta de inclusión. Por infortunio, las situaciones que se mencionaron en el video no siempre resultan ajenas a ustedes, porque se presentan en sus espacios y con las personas con quienes interactúan, quienes pueden ser integrantes de la familia, de los grupos a los que pertenecen, compañeras o compañeros de la escuela o de su comunidad. Por ejemplo, observen, escuchen y reflexionen en torno a los siguientes datos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, el 16,3% de los adolescentes y jóvenes que conforman el grupo de población de 12 a 29 años declaró que, en el último año, fue discriminado en la calle, en el transporte público, la escuela, el trabajo o la familia. En tanto, el 26,3% mencionó que en los últimos 5 años, las situaciones de discriminación que enfrentaron fueron rechazo o exclusión de actividades sociales, le hicieron sentir o miraron de manera incómoda, insultos, burlas o le dijeron cosas que le molestaran, amenazas, empujones o jaloneos, le obligaron a salir de una comunidad. Lo anterior es solo un ejemplo de lo que sucede con la población adolescente y joven, pero si esto se analiza en los diferentes sectores de población, es decir, en los grupos conformados por las personas con discapacidad, indígenas, mujeres o personas mayores, las situaciones que conllevan discriminación y exclusión se acentúan. Por lo anterior, es necesario hacer hincapié en la cultura incluyente e intercultural. Para comprender de qué se trata, les invito a analizar las siguientes definiciones. Existen diversas definiciones de cultura. Sin embargo, en una de ellas se menciona que es el conjunto de actitudes, valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico. La palabra incluyente tiene relación con la palabra inclusión, que en términos generales implica colocar a alguien dentro de un conjunto. No obstante, en la cotidianidad tiene que ver con reconocer las diferencias y realizar acciones para que todas las personas se sientan respetadas y como parte de un grupo o comunidad. Para ello se emplean valores como la solidaridad, el respeto a la diversidad y la empatía. En tanto, intercultural o interculturalidad se define como la presencia e interacción entre dos o más culturas, que comparten sus formas de ser a través del diálogo y el respeto mutuo. Como pueden darse cuenta, los tres términos tienen una relación estrecha. La cultura abarca los distintos rasgos y manifestaciones sociales de los grupos, por ejemplo, las tradiciones, las costumbres, los idiomas, etc. La inclusión implica reconocer las diferencias y actuar para que todas las personas formen parte de una comunidad. Un ejemplo puede ser que en las escuelas las personas con alguna discapacidad puedan integrarse a los grupos donde regularmente asiste el estudiantado. La interculturalidad alude a la presencia de dos o más culturas que interactúan en un mismo espacio. Por ejemplo, personas refugiadas o migrantes de otros países que deciden quedarse en el nuestro. Es así que estos tres conceptos se vinculan y adquieren un sentido más práctico. Por lo tanto, la cultura incluyente e intercultural puede definirse como el conjunto de actitudes y valores que permiten reconocer la diversidad de personas, grupos y culturas, para propiciar que todos sus integrantes sean parte de una misma comunidad. Así, la cultura incluyente e intercultural es necesaria, precisamente porque en las sociedades y en términos más cercanos, en los espacios de convivencia, son frecuentes las interacciones con personas y grupos diversos, ya sea por su condición social, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, etc. En la actualidad, debido al dinamismo social, económico y cultural, hay muchas posibilidades de relacionarnos con personas de diversos contextos culturales. Por lo tanto, la inclusión y la interculturalidad son muy necesarias. Pero, ¿qué les parece
Sí, les invito a ver y escuchar el siguiente video donde se menciona por qué ahora es posible relacionarse con cada vez más personas de otros contextos y de ese modo su relación con la interculturalidad se hace más amplia. Fenómenos económicos y políticos, como la globalización, promueven el desplazamiento de personas, incluso familias, a países diferentes del suyo, donde encuentran prácticas culturales muy distintas de las propias, lo cual hace que las sociedades contemporáneas sean más complejas y nos obliga a encontrar estrategias para mejorar la convivencia. ¿Qué les pareció? ¿Consideran que la migración de personas tiene relación con la cultura incluyente e intercultural? Si bien no necesariamente hay presencia de personas de otros países en sus comunidades, existen lugares del país donde esto es una realidad, como sucede en las principales ciudades, así como en los municipios fronterizos u otras localidades donde las personas han decidido establecerse. Un caso es la ciudad de Tijuana, donde migrantes haitianos se quedaron a vivir después de que ya no pudieron ingresar a Estados Unidos de América. Cabe mencionar que en esa ciudad se manifiesta la presencia de distintas culturas debido a la migración interna y externa, además de su cercanía con Estados Unidos de América. También, como es de su conocimiento, México es un país pluricultural, por lo tanto, en nuestros espacios de convivencia, innegablemente interactuamos con personas provenientes de otros lugares con distintas expresiones culturales y formas de ser. Además, como comentamos al inicio, las personas en sí mismas somos diferentes, comenzando por nuestras características físicas, el sexo, las condiciones sociales, el origen étnico, las ideas, las costumbres y otros rasgos más. La relación con lo diverso o diferente es parte inherente de la convivencia humana. El reconocimiento de los derechos a la libertad, así como a la igualdad, ha permitido que cada vez más personas se sientan libres para expresar sus diferencias y elegir su forma de vida. Todos estos aspectos son de relevancia para fomentar la cultura incluyente e intercultural en nuestros espacios de convivencia. Esta debe irse cimentando desde las relaciones cotidianas con la finalidad de que todas y todos formen parte de nuestros grupos o comunidades, con acciones que eviten la discriminación y la exclusión. Desde luego, un paso muy importante es justamente reconocer las diferencias, lo cual es un punto de partida para la inclusión. Dicha acción contempla también el aprecio de la diversidad y la interculturalidad. Escuchen y vean el siguiente fragmento audiovisual. Relacionen lo que ahí se comenta con los conceptos que estamos tratando. ¿Cómo es que hay que entender el respeto a la diferencia? Primero, debemos saber que somos personas con derechos. Nuestra Constitución, normas y leyes nos protegen contra actos que afecten nuestra dignidad y la discriminación. Por ello, es necesario relacionarnos a partir de reconocer y valorar las diferencias, a partir de relaciones interpersonales respetuosas que favorezcan la igualdad, la horizontalidad, la equidad, la valoración de la diversidad y la inclusión. Vivimos en una realidad intercultural. Para lograr una convivencia armónica y una coexistencia pacífica, es necesario entablar negociaciones ante situaciones de conflicto, identificar y combatir actitudes y prácticas que provocan desigualdad, tender puentes de comunicación, así como reconocer la identidad y la diferencia misma para enriquecer a las culturas y respetar los derechos que tenemos todas las personas. Lo que se explicó en el video tiene relación con la cultura incluyente e intercultural. Como anticipé, reconocer las diferencias y la interculturalidad en nuestros espacios es fundamental para propiciar la inclusión y una cultura que la fomente, es decir, un conjunto de actitudes y valores incluyentes, mismos que se concretan en las relaciones que mantenemos con cada una de las personas y grupos con los que interactuamos. Retomando lo que hemos visto hasta el momento, veamos algunos aspectos relacionados con la cultura incluyente e intercultural.
reconocer que las personas somos sujetos de derechos. Estos no dependen de la raza, la edad, el sexo o la condición física. Reconocer y valorar las diferencias. Recuerden que todas y todos somos diferentes, comenzando por nuestros rasgos físicos y formas de ser. Justamente, las diferencias entre las personas han permitido enriquecer las culturas, al aportar sus ideas, pensamientos y acciones que han contribuido de manera constructiva en los avances de la sociedad. Identificar y evitar actitudes, así como prácticas que propician la exclusión. Como se explicó, la cultura incluyente e intercultural consiste en actitudes y valores que permitan el reconocimiento a las diferencias, el respeto y propiciar que las personas formen parte de nuestros espacios de convivencia. Establecer formas o mecanismos de convivencia son acciones que facilitan que personas, por ejemplo, con distintas condiciones o culturas, puedan interactuar en un mismo espacio, sin ser señaladas o rechazadas. Se trata de ser tolerantes y tener la disposición a conocer, dialogar, respetar e incluirlas en la vida y decisiones de la comunidad. Entablar negociaciones ante situaciones de conflicto. Como personas con formas de ser y pensar distinta, es frecuente estar en desacuerdo o incluso enfrentar situaciones de conflicto. Por ejemplo, decidir a quiénes corresponde mantener en buen estado un espacio deportivo o cuando las personas que profesan cierta religión son señaladas. Para ello, es necesario identificar la causa del conflicto y acordar cómo llegar a una solución pacífica. Basarse en valores como la solidaridad, el respeto a la diversidad y la empatía. A manera de ejemplo, hay migrantes y personas refugiadas que salieron de sus países de manera forzada, debido a la situación social, económica o política en su país. Han vivido guerras o violencia. En este caso, es necesario solidarizarte y ser empático y empática con la situación que viven, de haber dejado todo y comprender la necesidad de sentirse parte de un lugar. En este sentido, la solidaridad consiste en adherirse o actuar en favor de otras personas, apoyándolas o colaborando para atender sus necesidades. Por su parte, la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de las y los demás, basada en el reconocimiento de la otra persona como alguien similar. Como pueden darse cuenta, la cultura incluyente e intercultural es fundamental para la convivencia armónica entre las personas. Esta cultura deben construirla desde su familia, la escuela, sus grupos de amigas y amigos, o en aquellas donde se desenvuelven de manera cotidiana. Ahora, les invito a escuchar los testimonios de algunas y algunos adolescentes que nos hicieron llegar a nuestra sección La Voz de la Juventud, respecto a qué es para ellas y ellos la cultura incluyente e intercultural y cómo la practican en sus espacios de convivencia. Mi nombre es Marco Polo. Para mí la cultura incluyente e intercultural es cómo nos comportamos con las demás personas. Por ejemplo, si respetamos a las personas mayores y también entre nosotros como adolescentes o a quienes piensan de manera diferente. En la escuela procuramos no burlarnos de nuestras compañeras y compañeros que hablan una lengua indígena. Me llamo Jessica. La cultura incluyente e intercultural la entiendo como una forma de convivencia que debe haber entre las personas. Yo digo que se basa en el respeto a lo diverso. Quiero compartirles que tengo una hermana con discapacidad y varias amigas con esta condición y nos llevamos muy bien. Mis amigas y amigos también conviven con ellas. Algo que no hemos podido hacer es que las demás compañeras y compañeros de la escuela las acepten como son. Considero que en mi comunidad es muy necesario la cultura incluyente. Hace poco unas familias estaban solicitando algunos servicios, pero con ese pretexto los insultaron y trataron de correrlos, diciendo que como llegaron de otro lugar no tenían por qué exigir, además que practicaban una religión distinta. Pienso que debemos ser tolerantes y respetuosos, pues finalmente no nos están afectando. Solo están solicitando servicios y no tendría por qué irse, pues ya llevan muchos años
viviendo aquí. Soy María. Pienso que la cultura incluyente e intercultural es como convivimos entre las personas, no importando su edad, si son mujeres u hombres, o si vienen de otro estado o país. Aquí en mi comunidad llegaron unas familias extranjeras. Al inicio casi no convivíamos. Hace un año, en la fiesta de la comunidad, se les invitó a participar en el evento cultural y nos mostraron algunas de sus tradiciones y costumbres. Hasta presentaron algunos de sus platillos en la muestra gastronómica. Todo fue muy interesante. Ahora participan y conviven como parte de la comunidad. Además, dicen que llegaron para quedarse porque les gustó mucho este lugar. ¿Qué les parecieron los testimonios? ¿Ustedes cómo definirían o explicarían qué es la cultura incluyente o intercultural? Al finalizar la sesión, dialoguen con sus familiares respecto a cómo la practican o bien cómo la llevarían a cabo en sus espacios de convivencia. Ahora, para retomar los conceptos que hemos visto, les invito a realizar la siguiente actividad. En una hoja, elaboren un cuadro con 3 columnas y 4 filas, como se muestra en el ejemplo. Como título principal escriban: Mis espacios de convivencia. En el encabezado de la primera columna anotarán cómo se manifiesta la diversidad e interculturalidad. En la segunda, situaciones que la desfavorecen. Y en la tercera, propuestas para una cultura incluyente e intercultural. Anoten ejemplos, conforme a lo que ustedes identifiquen que prevalece en sus espacios de convivencia y piensen en propuestas. Pueden complementar su cuadro o sus notas al finalizar la sesión. Como aprecian en el cuadro, hay algunos ejemplos que nos compartió un estudiante de secundaria. A partir de esa actividad, pueden identificar otras situaciones que desfavorecen la inclusión y la interculturalidad en sus espacios de convivencia, con la finalidad de generar propuestas que contribuyan a respetar la diversidad e incluir a las personas en sus grupos y comunidad. Estamos por terminar la sesión, así que recapitulemos. Se explicó qué es la cultura incluyente e intercultural. Para ello, se analizaron los conceptos de cultura, inclusión e interculturalidad. Asimismo, se mencionaron algunos casos que aluden a acciones en favor de la inclusión de las personas como partícipes de una comunidad, independientemente de su condición física, raza, sexo, origen étnico, etc. Recuerden revisar su libro de texto para complementar la información respecto a qué es la cultura incluyente e intercultural. También pueden recurrir a páginas electrónicas confiables. Sigan aprendiendo, ya que aún queda mucho por explorar y descubrir. Hasta la próxima en Aprende en Casa 2.